días con todos. Gracias por su asistencia a este primer webinar del año. Como siempre, ustedes saben que estamos eh, preparando un programa de webinars todos los años en función a las expectativas de nuestras MIPYMES y este año hemos decidido empezar este webinar con el objetivo de poder ayudar a nuestros pequeños emprendedores en resolver quizás aquellas dudas que pudieran tener con relación a los temas tributarios que les aplicas. Así que el día de hoy vamos a contar con una excelente participación de José Julio Hernández, quien nos va a tocar diferentes temas relacionados a deducción de penalidades, cuál es el criterio que se tiene para poder definir el alcance, la necesidad de la asistencia técnica, deducción por gastos por sumas graciosas, doble no imposición tributaria, entre otros temas. Voy a presentar a José Julio Hernández. José Julio es gerente de Tax and Legal Services de PwC. José Julio es abogado titulado por la Universidad de Piura, fue primer puesto de la promoción egresada en el 2020, es autor de diversos artículos en materia fiscal en asociaciones de la Universidad de Piura y la Universidad del Pacífico. Se desempeñó también como profesor adjunto del curso de Derecho Tributario 2 en la Universidad del Pacífico y cuenta con una experiencia en asesoramiento fiscal en transacciones locales e internacionales, reestructuración de grupos empresariales, así como trabajos de planeamiento tributario. Muchísimas gracias, José Julio. Te dejo para que podamos dar inicio a este primer webinar. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias a Talma. Realmente es súper valioso generar estos espacios para poder comentar temas que a veces no se tratan en el día a día, pero realmente son de suma importancia para el desarrollo de una empresa, ¿no? Y en especial para poder prevenir contingencias o cuestionamientos por parte de la administración tributaria. El día de hoy, la idea o que he tenido es un poco conversar algunos temas que en nuestra experiencia son bastante comunes y recurrentes en una empresa, ya sea una gran empresa, pero también muy recurrentes en las MIPYMES, ¿no? Que es el grupo de empresas en el que estaría enfocado este espacio. Y la idea es repasarlo brevemente, comentarles cuál es nuestra experiencia con la administración tributaria, con la SUNAT recientemente, y darles unas recomendaciones generales desde el punto de vista tributario. Al final de la charla hay un espacio de 10 minutos en los cuales podré responder las preguntas que tengan relacionadas a los temas que estoy comentando y si tuvieran alguna inquietud adicional también la podemos absolver. Eh, por favor, la siguiente. Ahí está bien. Bueno, el primer tema del que quería conversar el día de hoy era sobre las penalidades, ¿no? O sea, de hecho, eh, una empresa, cuando celebra un contrato, es usual que ya sea con un proveedor, sobre todo con un proveedor, ¿no? Es usual que se establezcan penalidades, ¿no? Por ejemplo, si contrato la instalación de un equipo, si contrato la construcción de una obra, y en general, ¿no? Cuando contrato a un tercero para que realice algo a favor de mi empresa, el área legal siempre procura establecer mecanismos o sí, alternativas para poder proteger a la empresa, ¿no? Entonces, ¿protegerla de qué, no? De cualquier eventualidad en caso del proveedor, ya sea por su propia culpa o ya sea por algún hecho fortuito o algún hecho que no se pueda prever, no logre cumplir con el contrato en los términos preestablecidos. Por ejemplo, no logre cumplir con la instalación del equipo a tiempo, no el equipo que logre conseguir y que luego entrega a la empresa no cumpla con las características que se acordaron, eh, o por ejemplo en el caso de una obra también, ¿no? La obra tiene muchos retrasos, los materiales que se utilizaron no son los adecuados, entre otros, ¿no? Entonces, uno de estos mecanismos para poder proteger y resguardar a la empresa son las penalidades. En ese sentido, cuando el proveedor no cumpla o no cumpla con exactitud los requerimientos que requiere la empresa y que han sido fijados en el contrato, pues va a tener que pagar una penalidad, ¿no? Que normalmente se descuenta del precio de la contraprestación. Y así como en las penalidades hay otras figuras, ¿no? Como por ejemplo una transacción extrajudicial,
un acuerdo voluntario en el cual yo hago un pago voluntario, entre otros, ¿no? Pero, y normalmente todos estos tipos de pagos son mal vistos por la SUNAT. ¿Por qué? Porque quien lo realiza, bueno, en este caso el proveedor, está haciendo un pago por un incumplimiento, no un incumplimiento contractual. O sea, en la visión de la SUNAT, lo que está haciendo esta empresa es realizar un pago. ¿Por qué? Porque ha cometido una falta en el marco de un contrato. Entonces, la pregunta que ha surgido es, ¿este tipo de contratos o este tipo de pagos son deducibles? O sea, son gastos que voy a poder descontar para establecer mi renta y mi impuesto a la renta. Y a lo largo de los años siempre mucha constante con la SUNAT para hacerle entender de que no tiene que verlo así, ¿no? No es como que es mi culpa y por eso he tenido que pagar esta penalidad, sino que en el ámbito de los contratos y en el ámbito de cualquier relación empresarial es usual que hayan penalidades, ¿no? A veces no podemos prever todos los riesgos, etcétera. Y el pago de las penalidades es algo usual y es propio de la empresa, ¿no? No es algo de, oye, voy a querer aprovecharme de la otra contraparte y mi castigo es pagar una penalidad, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, ya, por así decirlo, se logró conseguir un criterio con la SUNAT, ¿no? Que es, ok, las penalidades sí pueden ser gastos deducibles, siempre que se cumplan dos requisitos. En primer lugar, que esa penalidad esté en tu contrato. O sea, en el contrato tiene que estar bien claramente que en caso el proveedor se demore más de 10 días en entregar la mercadería, voy a establecer una penalidad de X soles. Entonces, si está fijado o descrito expresamente en el contrato cuál es el evento o suceso que va a generar el pago de la penalidad, y además también está el mecanismo o la forma de cuantificar esa penalidad, ok, cumplo con el primer requisito. Y el segundo requisito es que cuando venga la SUNAT y voy a acreditar esta deducibilidad, tengo que tener la documentación de sustento que permita probar que efectivamente se produjo ese incumplimiento. Por ejemplo, ¿no? Si es, nuevamente en el mismo ejemplo, si es el retraso en la entrega de una mercadería o de un equipo, tengo que tener el acta de entrega que demuestra que se entregó esa mercadería 10 días después. Entonces, si tenía estas dos cosas, la SUNAT, ok, tienes esto y esto, entonces tu gasto sí es deducible. Y bueno, mal que bien, a pesar de que igual estos requisitos son cuestionables porque no necesariamente las penalidades tienen que estar en el contrato, pues bueno, finalmente teníamos un criterio claro, las empresas podían prever estos dos requisitos y bueno, en general se deducían las penalidades. Sin embargo, el problema, y de hecho por qué traigo a colación este tema, es porque a nivel de la Corte Suprema, que es una instancia superior, se resolvió un caso. ¿Por qué? Porque la SUNAT seguía cuestionando la deducibilidad de las penalidades, ¿no? Entonces llegó hasta el Poder Judicial y, como vamos a explicar en un momento, el criterio de la Corte Suprema es contrario a lo que estamos conversando ahora, ¿no? Y genera la necesidad de tomar previsiones por parte de las empresas a fin de acreditar la deducibilidad de las penalidades. Por favor, la siguiente. Bueno, justo, sí, sí, esa estaba bien. Ujú. Eh, bueno, como les comentaba, el año pasado, y de hecho se ha publicado recién este año, la Corte Suprema emitió una sentencia de casación que ya es la última instancia que puedes llegar en un proceso judicial, ¿no? Eh, y en el cual se resolvió nuevamente un caso de la deducibilidad de penalidades. En este caso, lo que ocurrió fue que el contribuyente pagó penalidades a la CEDAPAL y a un instituto de radio por retrasos en la ejecución de contratos, ¿no? Y las trató como un gasto deducible. Sin embargo, la SUNAT cuestionó y señalaba que no era un gasto deducible, mientras que el Tribunal Fiscal, bajo el criterio que vimos previamente, sí aceptó la deducibilidad. Y el criterio de la Corte Suprema fue de que, y nuevamente retrocedamos al inicio, ¿no? De que en opinión de la SUNAT, perdón, en opinión de la Corte Suprema, las penalidades podrían verse como aprovecharse de tu propio incumplimiento. O sea, tú has generado el supuesto por el cual tienes que pagar esa penalidad, es decir, tú has incumplido, tú has entregado la mercadería fuera de tiempo, tú te has demorado en tu obra, etcétera. Entonces, al ser tu propia responsabilidad, no puedes sacar provecho de eso, ¿no? O sea, no puedes beneficiarte con la deducción de un gasto, ¿no? Y por ende, concluye, ¿no? En primer lugar, que las penalidades no son un gasto propio o natural de un negocio, sino que son sanciones por un incumplimiento y que no aportan
no aportan nada a generar renta, a mejorar tu empresa, a la continuidad del negocio, a tu productividad, etcétera. Entonces, si se aceptara la deducción, implicaría que el Estado asuma un gasto que en realidad es responsabilidad del contribuyente. Entonces, la verdad es que esta sentencia o este criterio, desde mi punto de vista, no es correcto. No es correcto porque, como les comentaba, en general, eh, el derecho no debe verse así, ¿no? O sea, es decir, uno, o sea, salvo situaciones muy excepcionales, uno realmente no quiere incumplir el, uno no quiere incumplir un contrato para pagar una penalidad, ¿no? No es como, oye, un proveedor está siempre pensando en cómo incumplir el contrato para pagar la penalidad y tomar un gasto, ¿no? O sea, de hecho, la parte tributaria es la última, ¿no? O sea, en realidad hay situaciones en las cuales no puedes controlar, etcétera, etcétera. Y la consecuencia es que pagues una penalidad, ¿no? Sin embargo, esto nuevamente es parte de la actividad de la empresa y ha venido haciéndolo por siglos, ¿no? Entonces, creo que acá la Corte Suprema comete el error a quizás darle mucha importancia al derecho a los tributos, ¿no? Es como que la finalidad de pagar la penalidad fue tomar un gasto, ¿no? Cuando obviamente no es así, o sea, la penalidad es la consecuencia de un contrato que se ha negociado y que finalmente no se ha podido cumplir a tiempo, etcétera. Y lo natural es que yo pueda deducir esa penalidad porque es un gasto que ha surgido en el marco de un contrato. Y así es como se veía antes y bueno, lamentablemente esta sentencia de casación no ha compartido esta visión. Ahora, sin embargo, ya está esta casación, ¿no? Y de hecho es probable que la SUNAT la utilice en los procesos de fiscalización a fin de cuestionar las penalidades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por favor, la siguiente. Bueno, ¿y qué podemos hacer? En primer lugar, tener claro que la Corte Suprema no es que haya dicho que ninguna penalidad es deducible, ¿no? Por el contrario, o sea, básicamente lo que dice es que las penalidades en las cuales sea tu culpa, o sea, tú tengas que pagar la penalidad porque tú has cometido un acto que sea de tu responsabilidad, en esos casos no son aceptables, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Revisar los contratos que tengamos y ver si la redacción que tenemos de esas penalidades dejan claramente que es culpa del proveedor, ¿no? O sea, quizás se puede buscar una redacción alternativa, un poco más ambigua, por así decirlo, en las cuales la SUNAT no pueda decir, oye, esto es tu culpa y por ende no la puedes deducir. Ahora, más allá de eso, igual tenemos los criterios antiguos de la SUNAT, ¿no? Entonces, eso sí, de todas maneras, se tiene que seguir cumpliendo. Las penalidades tienen que estar en el contrato y tienes que tener la prueba del hecho, ¿no? Del incumplimiento. Pero bueno, la idea acá era mostrarles este precedente, que tengan claro de que las penalidades es un tema que la SUNAT viene revisándolo, que es algo propio de cualquier empresa y que hay formas de poder reducir el riesgo de la deducción, ¿no? Por favor, la siguiente. Sí, bueno, aquí brevemente la idea era traer también un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema. Y bueno, lo traía con el propósito de poder conversar un poco sobre los gastos de no domiciliados, ¿no? Que también es muchas veces un elemento recurrente de la revisión por parte de las empresas a efectos de poder determinar tu impuesto, ¿no? Entonces, a ver, aquí como introducción muy breve, sabemos, ¿no?, de que cuando realizamos pagos a proveedores no domiciliados, por cualquier cosa, ¿no?, un servicio, una importación, etcétera, la primera pregunta que tenemos que hacerlo es, desde el punto de vista tributario, claro, es ver si al momento de pagarles voy a tener que hacer una retención, ¿no? Eh, la respuesta para ello realmente no es tan complicada. El criterio general es, oye, si es una importación, no tienes que hacer retención. Si es un servicio, en principio solo debería haber retención si es un servicio que se ha prestado o se ha realizado en el Perú físicamente, ¿no? Es decir, el proveedor ha venido al Perú y ha hecho la actividad acá, ¿no? Si el proveedor ha realizado la actividad desde afuera, generalmente no va a estar sujeta a retención, salvo que encaje en dos supuestos. Uno de ellos es servicio digital y otro de ellos es asistencia técnica. El precedente que les voy a comentar justamente trata sobre este segundo supuesto.
Y en general, una asistencia técnica es un servicio que se presta ya sea desde acá, desde el Perú o desde afuera, da igual, y que es un servicio que, por el cual el proveedor utiliza sus técnicas o habilidades a fin de proporcionar un conocimiento especializado y que ese conocimiento sea necesario en el proceso productivo de la empresa. O sea, que sea necesario para el giro del negocio de la empresa, por así decirlo. Entonces, el primer requisito es sencillamente que proporcione conocimientos especializados. Y aquí, ¿qué tenemos que ver? Que el proveedor, mediante este servicio, de alguna manera entrene o brinde lineamientos de tal manera que el usuario, es decir, la empresa, nosotros, podamos coger esos conocimientos y hacerlo por nosotros mismos. Si simplemente, por ejemplo, es un informe técnico o si simplemente es un servicio, ¿no? Común y corriente en el cual el proveedor hace algo y de ahí nunca más vuelves a hablar con él, lo más probable es que no sea asistencia técnica. Si por el contrario es un servicio que involucra algún tipo de entrenamiento o por ejemplo, entrega manuales, ¿no? Donde estén los lineamientos para poder aprender esas habilidades, ahí sí podríamos estar en el mundo de la asistencia técnica. Y el segundo requisito es que sea necesario. Y este término, claro, siempre ha sido también materia de varios pronunciamientos. Y la pregunta es, ¿qué es necesario, no? ¿Es un servicio que sea indispensable? Es decir, que sin ese servicio no voy a poder funcionar como empresa. Bueno, esa primera respuesta la respondió la SUNAT, ¿no? Dijo, no, no es así, ¿no? Que sea necesario simplemente es que sea útil. Que, que este servicio permita optimizar o realizar de mejor manera tu actividad, ¿no? Sí, claro, dice, textualmente dice, ¿no? Sino que la desarrollaría sin eficiencia y productividad esperadas. O sea, debe ser un servicio que brinde utilidad y que permita realizar este giro del negocio de manera más eficiente y productiva. Pero que no es que sea indispensable o algo imprescindible para la empresa, ¿no? Ahora, también surgía a veces la pregunta, ¿no? De, ¿qué ocurre de si es un, no sé, por ejemplo, soy una empresa dedicada a por ejemplo, es una empresa dedicada al sector retail, ¿no? Por ejemplo, Saga, un Ripley, ¿no? En este caso, el giro del negocio propiamente es pues, comercializar productos, ¿no? De diversos ámbitos, abiertos al público. Entonces, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo contrato una asesoría de ventas para los dependientes, los vendedores? O ni siquiera una asesoría de ventas, ¿no? Porque en ese caso sí está más relacionado, pero por ejemplo una asesoría de atención. Atención no necesariamente a ventas, ¿no? Ya en ese caso, claro, surge la duda, ¿no? ¿Eso está relacionado al proceso productivo de comercialización? ¿Sí o no? Entonces, claro, a veces, o el argumento que a veces utilizaba la SUNAT es que no, o sea, no está relacionado directamente al giro del negocio. O sea, sí, y a veces los contribuyentes decían, no, oye, más bien, sí está. ¿Por qué? Porque la asesoría de atención al cliente va a permitir que mis vendedores brindan un mejor servicio y de esta manera voy a poder captar más clientes y de alguna manera voy a generar más ventas, ¿no? Entonces, justamente, y por favor pasemos a la siguiente, es respecto a ese punto que trata el caso que ha sido recientemente emitido. Es de una empresa petrolera que, bueno, claro, se dedica a perforar pozos petroleros y a sacar petróleo, ¿no? Sin embargo, contrató un servicio, un informe técnico de un análisis de la biodiversidad en los países, en el país, ¿no? Es un estudio de cuál era la biodiversidad en la zona, de tal manera que pudieran tener cuidado, ¿no? Al momento de perforar los pozos y no afectar el medio ambiente. Entonces, en este caso, ¿por qué era relevante, no? Porque fue un servicio en el cual el proveedor vino al Perú e hizo el servicio acá, ¿no? Entonces, estaba sujeto a una tasa de retención del 30%. Sin embargo, si se podía acreditar que el servicio era de asistencia técnica, podía reducirse esa tasa al 15%. Entonces, al contribuyente le convenía, ¿no? Le convenía acreditar que era asistencia técnica. Y utilizó el argumento, ¿no? Que justamente comentaba previamente. En primer lugar, acá, ese es el informe o el asesor vino y me proporcionó conocimientos, ¿no? Porque me dejaron manuales, etcétera, etcétera. Y además es un servicio necesario. ¿Por qué? Porque si bien no está relacionado directamente a extraer el petróleo, yo como empresa petrolera debo cumplir con una serie de obligaciones medioambientales.
que son propias o muy, muy relacionadas a mi giro. Y si no las cumplo, me puedo tener sanciones, penalidades, etcétera, etcétera. Entonces, y la SUNAT decía, no, no, o sea, ese servicio no está relacionado al giro. O sea, es una actividad conexa o accesoria. Y el criterio, pues, fue el siguiente, ¿no? Que es el que pueden ver en la pantalla. La asistencia técnica no solo cubre conocimientos directamente relacionados con la actividad principal de la empresa, también abarca actividades conexas o complementarias. Es decir, si una empresa necesita conocimientos especializados para otras áreas, aunque no sean la actividad principal, pueden ser considerados como asistencia técnica. Entonces, acá nuevamente se amplía, por así decir, el término de necesario. O sea, es necesario para el giro principal, por así decirlo, y las actividades conexas o accesorias. Eh, bueno, ¿por qué es importante este criterio? Porque nuevamente, ¿no? A veces se contratan servicios de proveedores no domiciliados, que pueden ser, por ejemplo, un software, diversos servicios, ¿no? Que directamente no están relacionados al giro de la empresa, pero este pronunciamiento nuevamente puede ser utilizado por la SUNAT a fin de ampliar, ¿no? el entendimiento de que es una asistencia técnica. Y por eso va a ser muy importante revisar los contratos, ¿no? Desde esta óptica, ¿no? Para ver si es que ese pago que realizo al proveedor no domiciliado podría estar sujeto a retención. Y bueno, ese era el segundo tema. Luego, por favor, pasemos a la siguiente. Bueno, el siguiente tema que traía a colación estaba relacionado a el... Bueno, en general lo traje porque uno de los temas que también es muy importante ahora que estamos muy próximos a la presentación de la declaración jurada son los gastos laborales, ¿no? Hablamos de los sueldos, de bonificaciones, pago de participación de las utilidades, pero también otro gran ámbito de pagos que muchas veces son cuestionados por la SUNAT son los pagos de sumas graciosas. O en general cualquier pago que hago al cese, ¿no? Al cese del trabajador. A veces se paga, por ejemplo, para que constituyan una empresa, pero un pago muy usual es que bajo una negociación entre el trabajador que va a cesar y la empresa, termine acordando que voy a entregar una suma graciosa, que es el nombre que le llama la ley laboral, ¿no? Y es básicamente un pago voluntario que la empresa acuerda pagar al trabajador. Entonces, la pregunta es, oye, este pago voluntario que yo acuerdo libremente con el trabajador, ¿podría ser deducible o no? Ya, bueno, como hemos venido viendo, sobre todo en el primer caso, ¿no? La SUNAT cuando escucha eh, la palabra voluntario o algo que libremente realiza la empresa, normalmente no quiere aceptar la deducibilidad, ¿no? Porque lo que piensa es que está regalando la plata. Y por ende, no es causal, ¿no? Que es el requisito general o principal de la deducibilidad de gastos. Y justamente este era el entendimiento que venía teniendo la SUNAT, ¿no? La figura de las sumas graciosas está prevista en la ley laboral. Y lo que dice esta norma es que cuando se entreguen este tipo de sumas con ocasión del cese, si es que luego, por ejemplo, el trabajador denuncia a la empresa y obtiene el pago de una indemnización, ¿no? Por, no sé, por sueldos, vacaciones truncas, etcétera, ¿no? Cualquier supuesto, el pago de esas sumas graciosas va a poder ser compensado con esta indemnización, ¿no? O sea, no sé, si al final del contrato se entregó 5.000 soles como sumas graciosas y luego el juez establece que tiene que pagarse una penalidad de 7.000, pues al final voy a poder utilizar ese pago de sumas graciosas para reducir el pago de esa indemnización, ¿no? Al final entonces voy a tener que pagar 2.000, ¿no? Y entonces lo que decía la SUNAT es, oye, cuando entregue sumas graciosas, es una liberalidad, ¿no? Es un regalo y las liberalidades textualmente están previstas en la ley del impuesto a la renta como gastos no deducibles, ¿no? Entonces, pero lo curioso es que decía la SUNAT es, oye, pero si luego el juez determina que vas a poder utilizar esas sumas graciosas para compensar indemnizaciones, ahí sí se vuelven deducibles. O sea, ahí ya dejan de ser una liberalidad porque hay un juez que ordena que se compense.
Entonces, claro, eso es completamente incorrecto, ¿no? Porque un pago no puede cambiar su naturaleza por el tiempo, ¿no? Un pago es lo que es y, y desde el momento uno voy a tener que saber si es deducible o no, ¿no? No puedo tener un pago en suspenso. Entonces, justamente también el Tribunal Fiscal emitió una resolución el año pasado que aclara este supuesto y desde mi punto de vista de manera bastante acertada. Lo que concluye es que las liberalidades son pagos que se entregan sin ningún ánimo de recibir nada a cambio. O sea, es un pago que se realiza de manera desinteresada. Una donación es, por ejemplo, un ejemplo de una liberalidad, ¿no? Sin embargo, las sumas graciosas no son una liberalidad. ¿Por qué? Porque son pagos que provienen de un contrato y que además se realizan en el marco de una negociación. Y normalmente también la empresa pues, va a tener motivos objetivos para realizar esos pagos de suma graciosa. Por ejemplo, puede ser que el trabajador esté generando un mal ambiente en la empresa y en ese sentido ya conviene o después de una evaluación determina que lo más conveniente es que deje de trabajar, ¿no? O también puede ser un pago que prevenga posibles demandas, ¿no? También, entonces, no es que la empresa esté regalando el dinero, sino que es que detrás de ello hay una razón por la cual se está entregando esta suma graciosa. Entonces, lo que concluye el Tribunal Fiscal es que no es una liberalidad y que al ser un pago realizado con ocasión del cese del trabajador sí es deducible. O sea, la ley dice, ¿no? Los pagos al cese son deducibles. Entonces, bueno, seguramente la SUNAT pueda seguir con este proceso y llevarlo al Poder Judicial, ¿no? Eh, pero bueno, ya hay un criterio, que es este del Tribunal Fiscal, que nos permite o que brinda argumentos al contribuyente para poder deducir este tipo de pagos, ¿no? Ahora, lo que también en recientes fiscalizaciones lo que hemos notado es que la SUNAT también pide, o sea, en general un requisito de los gastos laborales es la generalidad, ¿no? Yo tengo que acreditar que los gastos laborales se los he entregado a todas las personas que están en la misma situación. Eh, si yo, por ejemplo, ¿no? Si tengo 10 gerentes y entrego bonos, solo a 5 de ellos, la SUNAT lo que puede decir es que no he cumplido con el requisito de la generalidad. En ese sentido, mi beneficio no es deducible. Lo que hemos visto es que la SUNAT también pide que se acredite la generalidad en la entrega de sumas graciosas, lo cual es un poco contradictorio porque, bueno, las sumas graciosas surgen en el marco de una negociación, ¿no? Entonces, no todos van a acceder a ella. Por eso la recomendación aquí es, a ver, lo primero es que sí hay claros argumentos para defender la deducibilidad, ¿no? Y lo segundo es que sí debería tener o incluirlas en mi política de gastos laborales, señalando que si es que surgen las circunstancias del caso, el trabajador puede solicitar la entrega de una suma graciosa, la cual será evaluada, ¿no? Entonces, de esa manera, yo por lo menos lo que aclaro es que eh, todos los trabajadores tuvieron la oportunidad de acceder a esta suma graciosa y si no lo hicieron fue porque, bueno, no se dieron las circunstancias del caso, ¿no? También no necesariamente tienen que ser todos, ¿no? También podría ser alguna categoría de trabajadores, etcétera, ¿no? Pero sí debería estar en una política. Y bueno, con eso hemos visto que, que sí ha aceptado el cumplimiento de este requisito la SUNAT, ¿no? Bueno, por favor, continuemos con el siguiente tema. Bueno, el siguiente tema es un poco más especializado, pero en muchos casos, justamente como conversábamos también en el segundo tema, al realizar pagos a no domiciliados, también a veces surge la oportunidad de tener pagos con proveedores que son de la comunidad andina, ¿no? Por ejemplo, Colombia, Ecuador, Bolivia. Entonces, al momento de evaluar si es que al realizar estos pagos a los proveedores de los países miembros de la CAN, además de revisar la ley del impuesto a la renta a fin de ver si es que está sujeta a retención, eh, o es necesario revisar un documento adicional, ¿no? Que es la decisión 578 de la comunidad andina. Este documento lo que establece es un marco, unos lineamientos para evitar que se genere una doble imposición, ¿no? Que yo deba pagar impuestos en dos países, ¿no? Por ejemplo, o sea, el proveedor, en este caso el de Colombia, pues justamente, ¿no? Tiene que evaluar si es que en el Perú se le va a retener, pero seguramente va a tener que incluir ese pago dentro de su impuesto a la renta de Colombia, ¿no? Entonces, este documento lo que establece es
oye, para evitar esas situaciones, en todos los casos yo voy a determinar cuál es el país que tiene la facultad de grabar esas rentas. Eh, entonces, esa es la solución que establece este documento, ¿no? Siempre en cualquier caso, ¿no? Por ejemplo, intereses, servicios, ganancias de capital por ventas, dividendos, en todos los casos siempre va a haber un país que tenga la facultad de grabar la renta. Solo es uno u otro, y el otro país va a poder considerarlo como exonerado, ¿no? Va a tener que considerarlo como exonerado. Entonces, pero lo que ocurría es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de intereses, bajo este documento, por ejemplo, Colombia era quien tenía el derecho a poder grabar esos intereses. Pero, no sé, por ejemplo, había un régimen interno en Colombia que exoneraba los intereses. Eh, entonces ahí surgía la pregunta, ok, bajo la decisión 578, quien puede grabar estos intereses es Colombia. Eh, ahora, pero la ley interna no los graba. Entonces, lo que termina ocurriendo es que por la aplicación de este tratado, finalmente la empresa no termina pagando impuestos en ningún lado, ¿no? Entonces, si la finalidad de este documento era evitar que se paguen impuestos en los dos lados, claro, la pregunta que se hacía es, pero entonces eso puede llevar más bien a que no se pague impuestos en ningún lado. Y en este contexto es que la SUNAT emitió un informe ya hace un par de años, en los cuales concluyó que para que la decisión 578 sea aplicable, siempre se tiene que verificar una doble imposición. O sea, tienes que evaluarse que la renta, por ejemplo, esos intereses, son rentas grabadas en ambos países. Si no se verifica esta doble imposición, no aplica la decisión. Y en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Perú, o sea, como no aplica la decisión, habría que ver si Perú graba esos intereses, ¿no? Y bueno, la verdad es que el informe no es del todo claro, pero, eh, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, no aclara si es que realmente tiene que haber un pago sí o sí del impuesto en ambos países, ¿no? Pero bueno, sí dejaba clara cuál es la visión de la SUNAT, ¿no? Que es que el convenio no debe llevar a que se graben las rentas, o sea, que no se graben las rentas en ninguno de los dos países, ¿no? Ahora, y la novedad es que, por favor, pasemos a la siguiente, es que justamente el tribunal de la propia comunidad andina emitió una sentencia hace unos días, eh, el mes pasado, en las cuales analizó un caso bueno, esta decisión también aplica a los impuestos al patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el ITAM. Justamente el caso era del ITAM, y lo que ocurría es que una empresa colombiana era dueña de acciones de una empresa peruana, ¿no? Y bajo esta decisión de la comunidad andina, ese patrimonio o esas acciones solo podía ser grabado en el Perú. Entonces, Colombia no pudo aplicar su impuesto al patrimonio, pero Perú no aplica el ITAM a ese tipo de patrimonio, ¿no? Entonces, lo que terminó ocurriendo es que ninguno de los dos países grabó ese patrimonio. Entonces, lo que la DIAN, que es el equivalente a la SUNAT en Colombia, decía es un poco lo mismo que dijo la SUNAT, ¿no? La aplicación de la decisión 578 no debe llevar a que no se paguen impuestos en ningún lado. Pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina brindó una interpretación que nuevamente, desde mi punto de vista, es correcta, aunque con ciertos límites, ¿no? Que es, la única finalidad de la decisión es establecer qué país tiene la facultad de grabar o no una determinada renta o patrimonio. Si luego, por decisión voluntaria del Estado, no lo graba, eso es algo que es ajeno al propio convenio. Eso ya es algo propio del Estado, y no por ese motivo es que no aplique la decisión. Entonces, en este caso concreto, lo que concluyó es que estaba ok. O sea, si finalmente Perú no grababa ese patrimonio, eso no generaba eh, que Colombia lo haga, ¿no? Ahora, la pregunta es si la SUNAT va a aplicar este criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina o no. Debería hacerlo, porque en general todos los pronunciamientos, o sea, Perú al estar adscrito a la CAN, todas las decisiones es como si fuera una ley para el Perú. O sea, es una norma obligatoria. Y de hecho, estos pronunciamientos o resoluciones del Tribunal Fiscal son vinculantes para interpretar el convenio, ¿no? Entonces,
sí debería tomarlo en cuenta, ¿no? Y no por eso, no es que deje sin efecto el informe de SUNAT, porque no es así, pero sí es un argumento fuerte para poder defender este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, luego, bueno, ese sería el penúltimo tema y el último tema que también me parece súper interesante. Por favor, pasemos a la siguiente. Y de hecho cada vez está más cerca de volverse realidad, es el tema de sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Ya hace un par de años, la SUNAT, bueno, el Ministerio de Economía, junto con la SUNAT, vienen dibujando o estableciendo claramente los lineamientos de esta nueva figura, ¿no? Que se llama sujeto sin capacidad operativa. Y básicamente lo que busca es, eh, en resumen es, mira, si yo contrato un proveedor, solo voy a aceptarte el gasto con este proveedor y crédito fiscal. Gasto y crédito fiscal si es que ese proveedor realmente es un proveedor real, ¿no? O sea, no es que, no es, si de hecho lo dice la exposición de motivos de la norma, yo quiero combatir la emisión de facturas fantasma, de que contrates empresas que son fantasma, o sea, eso es lo que busca combatir, ¿no? Y de esa manera me aseguro de que se siga formalizando la economía, etcétera, ¿no? Y evitar cualquier tipo de delito tributario, ¿no? Entonces, para poder combatir eso, lo que se creó es la figura del sujeto sin capacidad operativa. Es, como lo define la propia norma, el sujeto que figura como emisor de un comprobante de pago, pero que no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos y otros, o estos no resultan idóneos, para realizar las operaciones por las que se emitan dichos documentos. Eh, en resumen, un sujeto, una persona jurídica, una empresa que emite un comprobante de pago, pero que en la realidad no tiene medios para prestar el servicio. Entonces, la consecuencia, o mejor dicho, para poder determinar si un contribuyente es o no un sujeto sin capacidad operativa, lo que había que evaluar, o la SUNAT tiene que seguir un procedimiento formal de investigación y de auditoría para determinar qué contribuyentes son sujetos sin capacidad operativa. Ya se ha venido haciendo este proceso y, de hecho, como vamos a ver en un momento, ya se ha publicado la primera lista de qué sujetos son sujetos sin capacidad operativa. La consecuencia de ser determinado como SSCO es que automáticamente se da de baja las series de los comprobantes físicos, entonces cualquier comprobante emitido por esta serie no es válido. Solo va a poder emitir boletas de venta que no dan derecho al crédito fiscal y tampoco al gasto, salvo cierto límite. Y directamente, ¿no? Las empresas que realicen operaciones con SSCO no podrán ejercer el derecho al crédito fiscal o sustentar costo-gasto de los pagos que se realicen a esos contribuyentes, ¿no? Por favor, la siguiente. Y justamente el 31 de diciembre del 2024, la SUNAT publicó este primer listado. Solo son tres empresas. Ahora, ¿por qué solo son tres empresas? ¿Por qué? Porque hay un proceso, o sea, hay un proceso de impugnación, ¿no? O sea, las empresas que han sido declaradas como SSCO tienen el derecho de poder impugnar estas resoluciones y seguramente hay muchas empresas, o no sé si muchas, pero de todas maneras más que las tres que se han publicado, que han sido determinadas por la SUNAT como SSO, pero que están siguiendo un proceso de impugnación, ¿no? Y bueno, esto es importante porque nuevamente, esto obliga a las empresas, en especial si contratamos con empresas que por ejemplo, eh, tienen muy pocos trabajadores, no tienen locales, etcétera, de hacer un análisis o una evaluación preventiva para poder cuidarme, ¿no? O sea, de realmente verificar que este proveedor que estoy contratando no pueda ser luego considerado como SSO. ¿Por qué? Porque las consecuencias son muy graves, ¿no? Me pueden desconocer todo el gasto de todas las operaciones que haya hecho con estos contribuyentes y tampoco voy a poder utilizar el crédito fiscal de las mismas, de las comprobantes que haya emitido, ¿no? Entonces, esto nuevamente todavía se está a tiempo, ¿no? O sea, todavía de hecho no hay o sea, como pueden ver, solo son tres empresas las que han sido publicadas.
y todavía estamos a tiempo de poder hacer estas verificaciones e incorporar procesos internos en la empresa para poder verificar o tener un documento que acredite que he tenido una debida diligencia al momento de contratar los proveedores, ¿no? Y, por ejemplo, y pasemos a la siguiente, por favor. Claro, ¿qué podemos hacer para tal? Es establecer políticas que incluyan la verificación de la condición de los proveedores en la lista de SSO, implementar un proyecto de selección riguroso que incluya la revisión de antecedentes y la situación legal de los proveedores, capacitar al personal encargado de las compras sobre la importancia de evitar la contratación de SSO y otra opción es incluir la posibilidad de incluir penalidades, ¿no? ¿Qué pasa si yo ya contrato con un proveedor? He hecho todos los esfuerzos para verificar que es un proveedor real, pero la SUNAT determinó que es un sujeto sin capacidad operativa, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues establecer penalidades, ¿no? Que el proveedor me indemnice. ¿Por qué? Porque no ha sido mi responsabilidad y bueno, la SUNAT ha sancionado, ¿no? Entonces, realmente recomiendo que no perdamos de vista estas recomendaciones y cuidemos el proceso de selección a los proveedores. La SUNAT cada día tiene más herramientas para poder eh, combatir el- este tipo de figuras, ¿no? Y bueno, en realidad esos eran los temas que tenía preparado para esta charla. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes. Y en estos 10 minutos que quedan, encantado de poder responder cualquier duda que tengan. La pueden dejar en el chat y la podemos revisar. Muchísimas gracias por esta exposición. Yo tengo tres preguntas. Ujú, A ver, mira, la primera es, si para una MIPYME que contrata asesoría del extranjero, ¿qué precauciones debe tomar para evitar problemas tributarios? Esa es la primera. ujú. Sí, o sea, de hecho, justamente lo que comentaba, ¿no? O sea, a ver, el régimen MIPYME general sigue las mismas reglas del impuesto a la renta, ¿no? Claro, salvo los beneficios que se establezcan para ella. Pero eso no exime, nuevamente, si contratamos proveedores de no domiciliados, a poder cuidar y evaluar si es que estas empresas están sujetas o los pagos que realice a los proveedores están sujetos a retención, ¿no? Entonces, la recomendación es, nuevamente, a ver, en primer lugar, si es que contrato una compra de bienes, bueno, ahí en principio eh, no voy a estar sujeto a retención, se va a tener que pagar el IGB en la importación, pero en el caso de servicios sí voy a tener que hacer un análisis minucioso, ¿no? De, de si este servicio podría estar sujeto a retención o no. Y nuevamente, como les decía, ahí básicamente el examen que deberían hacer es si es un servicio que se realiza desde el exterior y es simplemente, no sé, la compra de un servicio de un producto o de un entregable sencillo, normalmente no va a estar sujeto a retención, ¿no? Pero si contrato un servicio que es altamente digital, o sea, sí, o sea, viéndolo a simple vista, tengo un alto contenido digital, etcétera, ahí sí hay que ya empezar a tener cuidado. ¿Por qué? Porque podría estar considerado como servicio digital y en ese sentido sí debería estar sujeto a retención. Y luego también estos entrenamientos, adiestramientos, capacitaciones, etcétera. Ahí sí nuevamente también hacer una revisión específica para ver si podría ser calificado como asistencia técnica. Y bueno, con respecto al IGB, en general todos los servicios que me van a servir a mí en mi proceso productivo aquí en el Perú sí tienen este IGB de no domiciliados, ¿no? Que voy a poder utilizar como crédito. Y una pregunta, en realidad tengo dos preguntas bastante relacionadas. ¿Qué consecuencias enfrenta una MIPYME si contrata servicios de una empresa calificada como SSCO sin saberlo? Y por otro lado, también nos preguntan, claro, con respecto a los procesos VASC, ¿no? En donde te piden tener un proceso de diligencia bastante robusto, si se puede incluir una cláusula como cobertura y evitar a los SSO, si esto crees tú que puedan sentir un tema de discriminación, un tema incómodo los potenciales proveedores. Claro, o sea, no, o sea, a ver, respondiendo desde el último punto, no es que, o sea, desde un punto de vista de discriminación, no creo, ¿no? O sea, de hecho, en nuestra experiencia es bastante usual que las empresas empiecen a incorporar este tipo de procesos, ¿no? Obviamente, la clave
ahí es el mensaje que se transmite al proveedor, ¿no? No es, oye, yo tengo sospechas de que tú puedes ser calificado como tal, sino que en realidad es una política de la empresa que siguiendo una normativa tributaria que aplica a todos, estoy incorporando esta cláusula como cobertura ante el SSO, ¿no? Obviamente, primero lo que sugerimos es conversar previamente con este posible proveedor y también, sobre todo, cuidar los canales de comunicación, ¿no? Quizás el primer acercamiento no sea directamente, oye, estoy cambiando mi política y estoy incorporando esta cláusula, sino un mensaje o sí, un mensaje o una nota en la cual se explique cuáles son estos cambios, etcétera, y que asegurar que están aplicando a todos, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, y una última pregunta. Hay una persona que nos dice, ¿no? Que va a empezar a reclutar para una empresa consultora localizada en Colombia y tiene una duda bien puntual, que es cómo debe emitir la factura, cómo se trata el IGB generado. Claro, bueno, ahí la pregunta que te tienes que hacer es, ¿dónde vas a reclutar? Entiendo que es allá en Colombia, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, lo que dice la norma es que si es un servicio que prestas desde el Perú hacia afuera, o sea, entiendo que vas a hacerlo desde aquí de manera digital, etcétera, sin ir a Colombia, etcétera. En ese caso, lo que obviamente es sujeto a revisión, etcétera, pero normalmente podría calificar como una exportación de servicios. Y en ese sentido, esa factura iría sin IGB. Pero ojo, que tienes que cuidar requisitos que se tienen que cumplir las empresas, que es estar registrado en el registro de exportadores antes de emitir cualquier factura. Pero sí, por las características de lo que me cuentas, no debería tener IGB tu factura. Ok, José Julio, muchísimas gracias por tu ponencia, muchas gracias por el espacio que nos has brindado a todos nuestros proveedores, este, emprendedores y pymes. Estoy segurísima que todo lo comentado el día de hoy es de suma ayuda para cada uno de ellos. Igual, nosotros, no sé, podemos compartir tus datos si tú gustas para que ellos puedan acercarse a PwC, hacer alguna consulta puntual, algún requerimiento puntual. Sí, Espero. claro, claro, pueden compartir mis datos y también la presentación que hemos proyectado el día de hoy, la pueden compartir con todos los asistentes. Muchísimas gracias. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su participación. Esperamos volvernos a ver eh, en la próxima convocatoria que tengamos en los próximos meses para un nuevo conversatorio. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, buen día.